Diego Armando Maradona tuvo su propio programa de televisión. Ya viene, escúchenme bien, atención. Este es el único caso en donde Diego Armando Maradona tuvo la oportunidad de entrevistarse a sí mismo y se pregunta sobre el día de su muerte. ¿Qué se respondió el propio gran futbolista más grande de todos los tiempos? Todo esto y más a la vuelta de esta breve pausa comercial. No son Oye, una idea de Lucho Jara. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Noche del 10, para eso revisamos un titular que lo trae justamente Radio Show, que revive esta jornada y dice lo siguiente: el día que Diego Maradona se entrevistó a sí mismo y contó, escúchenme bien, qué se diría el día de su muerte. Es un video salfate que se empezó a viralizar nuevamente en las redes sociales y de hecho él se pregunta: si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? Revisemos el video y después comentamos. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos me preguntás eso a mí? Además, lo sacaste vos al tema. Yo no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias a la pelota. Wow, gracias a la pelota que me permitió poder desarrollar esa pasión y tocar el cielo con las manos. Ser libre. Bueno, un poco esquizofrénica la situación, sí. Sí, es que muy de argentino. Solo el argentino permite eso. Sí, solo argentino. Pero aún así, a ti te cuentan y lo encontráis así como un absurdo, así como algo demasiado descuadrado, y lo ves. Un tributo al ego. Y una vez más, cuando aparece él, cuando sale este gallo en cámara, todo te hace sentido. Es como que él logra cuajar lo más insólito de la vida y que él se puede permitir estas salidas de cancha. Hay un umbral de tolerancia más allá de lo normal con Maradona. Exacto. O sea, es como decir Maradona, se le permite todo, ¿cierto? Además, ¿sabéis qué? Marco, no sé si has escuchado esto, opináis como yo. Tú estás viendo ahí a dos personas. Uno es Diego y el otro es Maradona. Claro. Y esta es una diferencia que hacía su preparador físico. Sí. Que le preguntaban, ¿tú preparás físicamente a Maradona? Y decía, no, yo no puedo enseñar a un gato a cazar ratones. Eso no, es ridículo. Claro. Sin embargo, explicaba que eran dos personas. Mira. Diego, que era el de su casa, el hijo de Doña Tota, de Don Diego, el niño que todavía mantenía cierta ingenuidad con algunas cosas, risueño, simpático, preocupado de su familia. Y Maradona. El personaje, el drogón, el glotón, el de las frases únicas, el que se peleaba con el poder. Entonces, Maradona, como decías tú antes, es blanco y negro. Nunca tuvo un gris. Y en esa composición es donde se forma y se termina generando esto que ya... A mí me parece que Maradona ya era leyenda vivo. No creo que la leyenda parta ayer. Me parece que la leyenda viene hace muchos años antes. Entonces es extraño esto que te pasa de ser uno y otro. De hecho, el técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, dijo ayer, yo conocí a Diego, conocí a Maradona. Me quedo con Diego, pero voy a echar de menos los dos. Oye, no, qué buena. Algo que también decía su mismo preparador físico, ¿cierto? Fernando Signorini. Exacto. Él decía, Diego Armando Maradona fue el primer gran producto de la globalización. Imagínate en los años 80 un futbolista que llega con ese nivel de popularidad, de talento, de reconocimiento, de cariño, cruzando fronteras, se transforma en un personaje tan popular, y él ahí hace el link de por qué una persona tan joven, con tanta fama, tanto dinero, se mete de pronto en este mundo de las drogas y bueno, todo lo que conocimos después. Entonces él también hace un poco ese análisis y ahí, bueno, ayer empezaron a hablar muchos de sus amigos que por lo demás mencionaban que tenía muy pocos amigos cercanos, que existía efectivamente este Maradona, el personaje conocido que se bajaba de los aviones y él decía en una entrevista, oye, pero ¿cómo crearon celulares con cámara? Fue lo peor que pudieron haber hecho en la vida, porque uno se baja del avión y lo primero que te dicen, oye, por favor, una foto. Entonces como que él tampoco era... Él era tremendamente como del pueblo, empatizaba con cada uno de las personas que lo pasaba mal, pero a la vez tenía como esa dicotomía de que no le gustaba de momento ser tan famoso. Entonces uno de sus mejores amigos también, ya eso iba, que era de pocos amigos, y uno de sus mejores amigos fue Sergio Goycoechea, ¿cierto? Sí, un arquero que fue compañero de selección en los años 80, y él decía
decía que justamente por estos días lo había visto bastante preocupado, lo veía atemorizado, lo veía solo, o sea, algo estaba pasando también en la intimidad de Diego Armando durante este último periodo que solo sus más cercanos pudieron darse cuenta, Marco. Sí, Claudio Volcanilla también era un gran amigo de él, hicieron una dupla maravillosa en Italia 90, ¿te acuerdas tú? Sí, se dieron un besito en boca, ¿te acordáis? Un Sí, piquito. el famoso piquito entre los dos, fue el primer beso, digamos, boca a boca entre dos jugadores que se ve. El beso en la mojilla es absolutamente común, pero ese no, como que sorprendió a medio mundo. El pase de Maradona para el gol de Canilla frente a Brasil, por ejemplo, a Brasil lo dejan en el camino en 1-0. En Italia 90. Pero yo quería detenerme un poquito lo que tú dices. Efectivamente, Maradona fue apañado, le toleraban todo, Maradona tenía todos estos matices, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esa misma... A ver, es un cariño mal entendido, en definitiva. Porque le perdonaban todo, le perdonaban que se drogara también. Y eso yo creo que es un absurdo. Es cuando ya tú la idolatría, digamos... Ya sobrepasa todo todo límite, ¿te das cuenta, no? Claro. Es un poco... Bueno, y la FIFA, mira, o sea, aquí hay una doble lectura porque la FIFA es una transnacional. O sea, la FIFA no es una Federación Internacional de Fútbol Asociado. No. La FIFA es uno de los terceros o cuartos industrias en el mundo que mueve más plata. O sea, en los años 80, Avalanche, que era presidente de la FIFA, se van a gloriar de decir... La FIFA es el tercer transnacional más importante después de la industria automotriz y la industria farmacéutica. Somos nosotros. Bueno, la FIFA es eso. Pese a que a Maradona, cada vez que tomaba un micrófono, no perdía oportunidad en denostar a la FIFA, con toda la razón del mundo, porque es una mafia que quedó demostrado no hace mucho, la FIFA le perdonaba. La FIFA hacía la vista gorda hasta que dejó de hacerla. ¿Cuándo fue? Porque le convenía tener a Maradona como espectáculo. Porque Maradona te socializó y te lo llevó a, como dijiste tú, a una dimensión global del fútbol. Sí, pues, abrir la posibilidad del deporte. Una dimensión global, o sea, en Afganistán, en Sumatra, en Borneo, donde fuese, el nombre Maradona era conocido. ¿Qué tendría que pasar, Marco, para que se repita un fenómeno del estilo Maradona? No, tienen que... O ya, efectivamente, como dijo algunas personas, este estilo, esta forma de escribir el fútbol terminó y el fútbol se cambia de ahora en adelante. No, porque la dimensión de Maradona que nosotros estamos hablando en el programa es fuera del fútbol. ¿Tiene que ver con otra época también? Tiene que ver con otra situación político-social de Argentina. O sea, la guerra de las Malvinas va a ser irrepetible. Dios quiera que sea irrepetible. O sea, esas situaciones coyunturales y que transforman a Maradona en esta figuraza, digamos, a nivel mundial, está dado por acontecimientos históricos que no se van a repetir, afortunadamente. Entonces, en ese contexto, Maradona, ¿verdad?, surgió como el gran fenómeno mediático en época en que no estaba el internet, imagínense. Claro. Gente con internet, ¿cómo se la vida de Maradona? Tan famoso. Claro, en ese momento. Respecto lo decía Marco de la FIFA, muy cortito me acordé. Dale. Maradona, Joao Avalanche, que fue el presidente de la FIFA durante muchas décadas, era jugador de waterpolo. Nunca jugó fútbol. Entonces Maradona decía, ¿qué iba a ser? ¿Cómo el presidente de la FIFA va a ser un jugador de waterpolo? Es un jugador de fútbol. Tenía razón. Tenía razón en todo caso. Oye, de alguna forma todos en el mundo del espectáculo, del deporte, hinchas, lo lloraron. Empezaron a manifestar justamente sus expresiones a través de las redes sociales y quiero que revisemos el tuit de otro grande, hay que decirlo, Pelé, que también justamente se expresó a través de las redes sociales y este es el tuit, dice lo siguiente: qué triste noticia, perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia. Un día espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo. Ahí está justamente con esa imagen tan característica de un buen momento. Esto es lo que tú explicabas, ¿no? A ver, ¿cómo haces tú una nueva lectura de ese Twitter cuando el mejor del fútbol se refiere al más grande del fútbol? Yo creo que es sincero el mensaje de Pelé, más allá que ellos como jugadores nunca coincidieron en una cancha de fútbol, Pelé es muy anterior, pero sí yo te diría que había un respeto, o sea, el respeto entre dos grandes, o sea, el respeto, los grandes artistas, porque yo coloco a Pelé y coloco a Maradona como artistas. El jugador de fútbol en general, para mí no es un artista, es un hombre que desarrolla una labor pública, que es distinto a ser artista, el artista es el que trasciende, ¿verdad? Los grandes artistas se reconocen entre sí, o sea... Pelé es imposible que no admirase a Maradona. Claro. O sea, yo creo que no hay futbolista en el mundo que no admire a Maradona. Si te cae bien, te cae mal, si yo soy de derecha y Maradona era de izquierda, si yo soy brasileño y tú eres argentino, esa es otra cosa, esa es otra discusión secundaria, ¿te das cuenta? Pero lo que hacía Maradona era admirable y lo admira Pelé y eso es lo que a mí me deja tranquilo en el sentido de que esta rivalidad
es una rivalidad en la cancha. Exacto. Pero la admiración recíproca era total. Era total. Quedó patente. Y cosas que solamente puede unir el fútbol finalmente. O sea, vemos estas historias, como dices tú, personajes tan antagónicos de cierta manera, que lograban un punto de encuentro. Y lo vimos también cuando jugó Chile hace poco. Un gesto que le hizo Claudio Bravo a Arturo Vidal, ¿cierto? Que decía, lo que no puede lograr una buena conversación, lo logra la cancha. Entonces, la cancha es de verdad que son cosas que uno dice, cuesta entender un poco de repente el fenómeno del fútbol, por lo menos a mí, igual que Mike, decimos, chuta, de verdad que esto es una cuestión... Entender las barreras de exactamente, sociales. Y mira, justamente el comparativo que hacían ayer también con Pelé, muchos fanáticos de la hinchada, no solamente argentina, decían que Pelé también tenía un origen humilde, pero a diferencia de Maradona, Pelé había perdido ese sentido social y se le había olvidado su origen. En buen chileno se le habían subido los humos a la cabeza, cosa que no le pasó a Maradona. Ahí es donde está la diferencia que hacíamos delante con respecto al mejor y el más grande. Porque Pelé efectivamente siempre estuvo muy a la sombra, digamos, de la maquinaria oficial de FIFA. Embajador de FIFA, él era rostro de muchos de los sponsors. Maradona de FIFA. al contrario. Maradona al contrario. Maradona era el rebelde, Maradona era el outsider, Maradona era el que estaba fuera del sistema, el asistema. El ciudadano no se vendió al poder, Marco, de alguna forma. Exactamente. Es eso, en palabras simples. A pesar de que todos sabemos de que la plata que ganaba y todo aquello... Le dio la pelea al poder. Listo. Pero los encaró. Pero los encaró con el costo que significa encarar a una entidad mafiosa, porque la FIFA ahora la han maquillado, pero sigue manteniendo el mismo ethos, llamémoslo, de las administraciones anteriores. Entonces, tirarse contra una... Era el único que podía hacerlo. Y bueno, y le pasan la cuenta en Estados Unidos 94, perdón...